Hola, vamos a comenzar a ver un tema nuevo, el cual nos va a permitir introducirnos hacia el uso de las agujas y la historia un poquito de ellas, así como los métodos que actualmente se usan para la acupuntura como tal. Hay muchos métodos y se han em, como venido tal vez entre modificando, actualizado. Vamos a ver en primera instancia como los más básicos, y con básicos me refiero a el hecho que son como los más usados y así como las agujas también que más se usan. Entonces, el uso de la acupuntura se remonta a hace algunos años atrás, poquitos. Y bueno, se ha manejado y se han encontrado piedras que datan de la era neolítica, y en ellas, o gracias a este descubrimiento, pues se ha encontrado que se utilizaban agujas de hueso y también de bambú. Gracias a los desarrollos que se vinieron presentando con el tiempo, pues estas agujas no solo se quedaron en piedra, sino que se usaban posteriormente agujas de cobre, de hierro, de plata y de acero inoxidable, que actualmente es como el uso más común de este acero inoxidable. Las imágenes que se muestran, bueno, en un inicio, pues son las que serían como de piedra y las que se han encontrado, y la imagen inferior eh, son agujas que se denominaron así las 9 agujas, y estas eran o están hechas de diferentes formas, o bueno, estuvieron hechas para además tratar o tener un uso diferente o variado. Esto marcó la diferencia o la pauta para desarrollar técnicas, quizá podría yo decir como más precisas. Y estas agujas se han encontrado que son 9, por eso se les denominaron así, las 9 agujas, y entre ellas pues se denominaron con diferentes nombres, y en ella se encontraron que estaba referida como la aguja Chan, que era la que se usaba para unas punciones superficiales, quiere decir que solo en la piel; la aguja Yuan, que esta servía para dar masajes; la aguja Di, en la cual se realizaban presiones únicamente con esta aguja sin introducirla; la aguja Feng, que era la que se usaba para hacer una sangría; la aguja pi, que se utilizaba para como punzar aquello que tuviera pus, pensando en abscesos; la aguja Yanli, que era para punciones rápidas; y la aguja Kao, que era la más usada de todas. Y me falta una, que es la aguja Chang, que esta era para las punciones profundas. Todas estas agujas, ya que estaban diseñadas de diferente forma, por eso tenían un uso diferente. Se podría decir que actualmente la que se usa o la que pasó a sustituir a la aguja Hao es la que actualmente se usa para la acupuntura y para la mayoría, yo creo que un 90% probablemente de las terapias que se usan en la acupuntura, como que persistió. Claro que pues vinieron pues cambiando y reformando el cómo era esta aguja, de forma inclusive en que fuera pensar en lo menos doloroso para introducir estas agujas. Entonces, pues aquí vemos en esta imagen diferentes tipos de aguja, y esto es en relación
a los diferentes tiempos en donde se ha presentado la acupuntura. Ha tenido una larga evolución y se han venido modificando de acuerdo a pues aspectos, de acuerdo a la era actual, a las necesidades, podría yo decir, y también buscando la mejor forma de aplicar estas técnicas y métodos en un paciente, ya que el hecho de usar una aguja generalmente pues es introducirla en la piel para generar obviamente esta entrada del ki o ayudar con esta inserción de esta aguja en los diferentes canales que tiene el cuerpo de sus meridianos, encontrar un equilibrio. Entonces, el hecho de introducir una aguja en el cuerpo, yo creo que siempre nos va a generar cierto temor tal vez, o cierto como podría yo decir terror en algunos casos. Entonces, pues imagínense en la actualidad que en vez de enterrar una hoja tan finita como la actual, enterráramos o hiciéramos presión, inclusive con una aguja o con una vara de bambú o de piedra como tal. Entonces, pues por eso se ha venido como actualizando esta hoja, además de buscar sobre todo la higiene. Y pues lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los puntos de este tema. Entonces, hay diferentes formas de esta aguja, principalmente en relación a las zonas en donde se usa. Rápidamente aquí les muestro como ciertas o ciertos tipos de agujas, como las más comunes que se usan. Entre estos está la escuela japonesa, como la forma de su aguja, la escuela coreana, con mango de plástico, la aguja intradermal, que aquí en Occidente nosotros o generalmente se usa para la zona de la oreja. La de fuego tiene ciertas características especiales para hacer uso de ella y también vamos a verla. Generalmente esta aguja de fuego se usa para la cara, en músculos delgados, ancianos, niños, físico débil. Generalmente, pero también tiene como usos más particulares, dependiendo de qué se requiera. Como hemos venido viendo, lo que se necesita o lo que requiere un paciente siempre va a ser diferente a el paciente de una hora después. Entonces cada paciente es diferente, cada cuadro clínico es diferente y no por ser inclusive la aguja de fuego tener un uso particular quiere decir que no la podamos usar. Simplemente pues hay que estudiar bien el caso que se nos llegue a presentar para saber en qué momento podemos ocupar los diferentes tipos de aguja que actualmente están vigentes para la acupuntura. Los tipos como tal de agujas que más se usan es la triangular o de 3 filos, la de 7 puntas o que se llama cutánea, la intradérmica, que era la que les mencionaba o mostraba en la imagen anterior, y la filiforme, que esta filiforme es la que más se usa actualmente para la técnica de acupuntura. Entonces, esta aguja triangular o de 3 filos generalmente tiene usos pues específicos y tiene particularidades en cuanto a sus características. Esta es de forma triangular en la punta,
De hecho, si ven la imagen, es muy parecida a la imagen del final de la punta de la aguja, como una aguja que se ocupa para inyección. Y estas pues están hechas de acero inoxidable. Es mucho más común ocupar este tipo de aguja para fiebre, desórdenes mentales, dolor de garganta, congestión local y edema. Generalmente, esta o el uso de este tipo de aguja es una punción rápida y superficial. Generalmente no se clava la aguja, sino que esta generalmente es la que se usa para el método de sangría, que lo que se quiere es como dejar salir un poquito de sangre. Se podría decir que es para como sacar el exceso que se encuentra y con ello aliviar el malestar que se presente en ese momento. Tenemos la aguja cutánea. Esta aguja, como se muestra, es también conocida como martillo y si ven, martillo de 7 puntas, si ven en la imagen tiene 7 puntitas y estas 7 puntitas no es tampoco para enterrar, sino simplemente hacen como una ligera presión sobre el cuerpo o sobre en donde se quiera tratar, y esta se puede usar en pacientes que son sensibles al dolor, en niños, en dolores de cabeza, mareo, vértigo, insomnio. Generalmente se ocupa para este tipo de malestares. Y es mucho más común inclusive usarla en niños, ya que no les genera como este miedo de una aguja como tal, y que se podría ocupar, además de que es mucho más suave y podría ayudarnos obviamente a lo mejor de un inicio, como ir tratando con esta y poco a poco ir modificando, inclusive nuevamente aquí es como de ver si se requiere o no cambiar de aguja, porque a lo mejor puede o podemos continuar con este mismo tipo de aguja todo el tratamiento si así se requiere. Ahora tenemos esta aguja que es la intradérmica, que era la que les comentaba. Generalmente se usa en enfermedades crónicas de órganos y enfermedades que persisten de dolor. Esto es porque la aguja permite que se quede enterrada y que el paciente se vaya con ella. Por eso es que yo les menciono que este tipo de aguja, en lo particular, yo la he usado más, pero en la zona de la oreja como tal, no en la zona del cuerpo o dejar como puntos en los meridianos, ya que es mucho más difícil, podría yo pensar, que se remueva este tipo de aguja. Entonces, además no se la están viendo o no les da como tentación. En algunos casos, claro, porque puede ser que sí, el saber que tenemos ese tipo de aguja en la oreja nos empiece a dar como cierta molestia o tentación de estarnosla rascando. Sin embargo, pues yo generalmente la he llegado a usar en la oreja. Actualmente también, pues ya como todo que se está yendo algunos temas con usos hacia la medicina estética en general, también se usan para como disminuir las arruguitas y las líneas de expresión que hay en el rostro. Y finalmente tenemos la filiforme. Esta aguja es la que más se usa para las técnicas y la terapia de la acupuntura. Ha permitido ser como la más útil por todas las características que tiene, hablándose de que es resistente, de que es flexible y se adapta muy bien a las necesidades tanto del terapeuta como del paciente. Hay diferentes medidas que ahorita vamos a ver, y este tipo de aguja también se encuentra fabricada de oro y plata. Sin embargo, por lo menos aquí en México no es como tan común. La que más se usa es la de acero inoxidable y esta actualmente es desechable. Se usa una vez y se tira.
Entonces, la aguja como tal que conocemos y que vamos a usar más frecuentemente, que es la filiforme, tiene o se divide su cuerpo o su forma, se divide de la punta hacia el extremo. Entonces tenemos la punta, que es la que va a entrar generalmente en la piel y un poquito más, el cuerpo, que es el cuerpo de la aguja, la raíz, que es donde se divide el cuerpo de la aguja con el mango como tal y el extremo del mango. Como cualquier instrumento, es importante conocer su constitución para saber qué es lo que vamos a introducir, qué es lo que nos va a servir de apoyo, inclusive para introducirla. Es por esto que es importante. La punta generalmente es un poco redondeada, sin embargo, pues sí debe de tener un poquito de filo para que pueda romper las fibras que hay en la piel e introducirse en la piel. Como les comentaba, pues hay diversos tipos de tamaño, muy pequeñas y muy, no tan largas realmente, pero sí un poquito más largas. Estas se van a medir también por pulgadas, por milímetros o bien por cun. Generalmente la que vamos a usar y que vamos a manejar mucho más son las medidas de la 26 a la 30 como número de aguja, que es muy poco común o casi yo no las manejo por número, y la de sus longitudes, esta sí, que es de 1.5 a 3 kun. Entonces son como las más comunes para usar. Sin embargo, hay igual zonas inclusive en donde a lo mejor se va a ocupar una aguja más pequeña o una aguja mucho más larga, dependiendo de qué es lo que se quiera tratar. Eso ya va a depender nuevamente del paciente y de lo que requiera el paciente. La conservación. Como les mencionaba, actualmente la aguja es desechable, se usa una vez y se tira, se desecha. En años anteriores, como se muestra en la imagen, cada paciente tenía como su botecito de agujas y estas eran reutilizables. Sin embargo, por normas de higiene, se vio la necesidad inclusive de crear una aguja que fuera desechable. Esto uno por higiene, otro porque la aguja, aunque su punta es redonda, tiene cierto filo y este filo se va perdiendo conforme pues se va introduciendo o conforme hay más terapias. Esto es porque se determinó o se requirió de usar este tipo de agujas desechables. Estas agujas que son desechables, así como se retira del paciente, se desecha nuevamente. Entonces, tienen un desecho como todos los materiales, inclusive punzocortantes o desechos biológicos, como en un hospital. Generalmente este tipo que es punzocortante o se consideraría en ese apartado se va a desechar en un bote rojo que es del RPBI. Se los voy a enseñar una vez estando en clase presencial, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tiramos a un bote de basura común, al bote del baño, etcétera, independientemente de que no sea la zona adecuada, pues otros seres humanos pues corren riesgo. ¿Por qué? De un inicio creo yo que es porque pues ya introducimos este material en otra persona. Entonces, si alguien se pica, etcétera, no sabemos inclusive cómo están sus condiciones de salud. Puede ser que a lo mejor no se contagie de alguna enfermedad infectocontagiosa como tal, pero a lo mejor puede desencadenar algunos otros trastornos o malestares. Entonces es muy importante que tengan su botecito. Esos pues se consiguen en farmacias, por ejemplo, como la París, o farmacias que quedan dentro del centro médico, Hospital General. Ahí venden los botecitos, se desechan, duran un montón porque le caben, sobre todo de estas agujas
caben muchísimas y pues no hay mayor problema. Una vez que se llena este bote, se puede ir a dejar a los centros de salud para que ellos se encarguen de pues procesar este tipo de material o bien más adelante les voy a dar la dirección porque ahorita no la tengo, donde se puede ir a dejar estos botes para que se desechen. Ahora bien, pasamos a algo más profundo, que es el uso de estas agujas y el adestramiento que tienen que tener nuestros dedos y manos para el uso de la aguja. Entonces, realmente no es difícil, es únicamente igual como la práctica y habituarnos al uso de las agujas. Como ya vimos las partes de la aguja, lo que nosotros vamos a tocar exclusivamente es el mango. Podemos tocar tal vez de entre el mango, la raíz, un poco del cuerpo de la aguja, pero no la punta. Esto por higiene, por seguridad, tanto del paciente como de uno como terapeuta. Entonces es importante que solo tomemos el mango. Como se muestra en la imagen, generalmente nuestra mano predominante, en este caso que es la derecha, va a tomar la aguja. Generalmente se va a tomar con el dedo pulgar, el índice y el medio. Vamos a tomar el mango. Y esto ya va a depender, y conforme vayamos viendo ahorita las técnicas, del cómo manejar la introducción de la aguja a la piel. Es importante en casa que hagan uso inclusive de alguna aguja para inyección, que nos habituemos sobre todo a tomar ese mango con estos 3 dedos, porque es nuestro punto de apoyo para poder introducir esta aguja. Y nuestra otra mano va a ser siempre de forma como nuestro apoyo. Si necesitamos como sujetar la piel o estirarla o lo que se requiera. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos estos 3 deditos bien entrenados para así tomar la aguja del mango. Repito nuevamente, solo del mango la vamos a tomar. Y bueno, como nos muestra en el texto, se menciona que de un inicio se practique formando como un colchoncito de papel, posteriormente en una bola, inclusive se habla de una naranja, como así aprendiendo a inyectar para tener como esta precisión e inclusive ir quitando como a lo mejor cierta tensión en la mano o cualquier otro factor que pudiera interferir en la introducción de la aguja, ya que de nosotros de cierta forma va a depender que esta introducción de la aguja sea dolorosa o no. Entonces, nosotros al introducir la aguja tiene que ser de forma firme, sin titubear, porque si nosotros titubeamos, obviamente el romper ciertas fibras de la piel va a molestar, pero no de forma fuerte, que duela como tal. Entonces va a sentir cierta molestia. Yo siempre lo defino como cierto pinchazo, como un alfiler. Inclusive hay puntos donde ni siquiera se siente nada. Entonces, pero sí va a depender mucho de nosotros. Entonces, necesitamos como hacer este tipo de práctica de perderle el miedo a introducir algo en otra persona y que es un poquito filoso, para que la introducción sea lo más ligera y menos dolorosa posible. Entonces, esto en casita se los voy a encargar mucho para que lo vayamos como practicando de forma que en la clase podamos nosotros hacer la introducción ya de forma presencial. Creo yo que pues directo, vaya, estamos pues entre nosotros, entonces creo yo que no va a haber mayor problema, pero sí necesito que practiquen esta parte de introducir sin titubear. Eso es lo más importante, creo yo, a mi parecer.
Esta es la imagen que les comentaba de agarrar una bola. Esto puede ser una fruta. Generalmente se toma la naranja por la característica de la cáscara, que es muy parecida como a lo que se rompería en la piel o la dureza de la piel. Es por eso que se toma la naranja. Entonces, cualquier bolita que tengan, una naranja, pueden hacer esta parte, como viene el texto, de hacer montoncitos de papel e introducir una aguja y pues ya vamos a introducirlo de todas formas en la piel, porque la acupuntura y la aguja pues va sobre la piel. Entonces es importante esta parte. La selección de agujas es importante porque nuevamente esto va a depender generalmente de lo que se quiere tratar en el paciente. Entonces puede ser que a lo mejor necesitemos una aguja larga. Generalmente estas yo las uso, por ejemplo, para tratar el nervio ciático. Las más pequeñitas yo las uso, por ejemplo, para el rostro, manos. Y la medida media, que es la que más se usa, pues para todo el cuerpo en general. Entonces, pero pues es recomendable que nosotros conozcamos todas las medidas que hay para así pues saber cuál sería la más recomendable para nuestro paciente. Porque esto es importante, el que nosotros seleccionamos una aguja va a depender de las características del paciente, de las características clínicas del paciente, de las partes en donde nosotros vamos o queremos introducir la aguja, para entonces así poder determinar qué aguja vamos a usar en cada paciente. Nuevamente, cada paciente es diferente, entonces no podría yo decir en todos los pacientes solo vamos a usar este tipo de aguja. Es pues dependiendo de qué se requiera, inclusive en el momento en que se nos presente el paciente. Ahora bien, las posturas del paciente son importantes y esto va a depender también de cierta forma como en la selección de puntos en relación de en dónde se quiere introducir la aguja, qué se quiere tratar, qué es lo mejor para el paciente, y este tipo de posturas nos va a, o es un factor que nos previene ciertas complicaciones, como por ejemplo que una aguja se rompa o bueno, generalmente nunca me ha tocado, afortunadamente, nunca he visto que una aguja se rompa. Lo que sí me ha tocado y sí me ha visto y sí he visto es que una aguja se atore. Entonces, no pasa nada, no se asusten, también lo vamos a ver. Entonces, pero es importante que conozcamos las posturas. Generalmente, nuevamente esto va a depender de qué punto se va a tratar, porque como vemos en estas dos imágenes, la primera imagen está en posición de cúbito supino y la imagen inferior está en decúbito lateral. Yo no puedo poner a un paciente en decúbito supino si a lo mejor voy a tratar zonas en espalda, pues porque, pues como le voy a tratar la espalda, ¿verdad? Pero si a lo mejor necesitamos que esté en decúbito supino y en decúbito lateral al mismo tiempo, pues no lo vamos a hacer al mismo tiempo. A veces es necesario como repartir los puntos, entonces tratamos a lo mejor los puntos que están en la zona superior, en la zona, se me fue la palabra, una disculpa, en la zona anterior del cuerpo, y una vez que acabemos con esa zona, pues tratamos la zona posterior. Entonces es muy importante saber que vaya, no hay que correr, o sea, pues le vamos a dar la sesión, la terapia al paciente, entonces lo que se tenga que tardar se va a tardar, aunque queramos como a veces acabar pronto.
Las terapias de acupuntura realmente son cortas, podría yo decir. Esto va a depender también mucho del paciente, pero bueno, tenemos estas dos posturas, que es nuevamente la de cúbito supino generalmente, y esto también para protección del paciente. Se pone una pequeña almohada en la zona de la cabeza nuca y una zona en la zona, debajo de la rodilla, que es el hueco popliteo. Y en la imagen inferior, que es la de cúbito lateral, que bueno, esto es generalmente para tratar los puntos del lado del cuerpo. Esto es en general en extremidades, abdomen inclusive, y cara, rostro, cráneo, etcétera. Tenemos también la de cúbito prono, la de cúbito ventral, en donde generalmente se va a usar principalmente para tratar los puntos que están ubicados en la espalda, en la cintura, en la zona de los glúteos, claro que en la zona del cráneo, en la parte posterior, y en las extremidades. En esta postura sería como todo lo posterior del cuerpo. Tenemos otra postura, que es que el paciente se siente en una silla con la cabeza recargada en el respaldo, y esto generalmente se usa para tratar los puntos de cabeza, cara, del cuello, el pecho y algunos puntos de las extremidades. Hay muchos puntos que se pueden tratar si nosotros ponemos a nuestro paciente en decúbito supino, sin necesidad de que esté sentado en una silla. Sin embargo, esto también va a ser decisión del terapeuta el decidir cómo va a aplicar su terapia, pero existen este tipo de posturas. Y finalmente tenemos la postura en donde está sentado con los brazos flexionados, generalmente sobre una mesa o una cama. Y esta postura generalmente nos va a ayudar para tratar también puntos en cabeza, en cuello y puntos en espalda. Nuevamente, en relación a la postura de cúbito ventral, va a depender mucho del terapeuta, de cómo se sienta mejor, cómodo para poder poner las agujas, si es en esta posición sentado o si es acostado en decúbito ventral. Entonces, este tipo de posturas es a elección del terapeuta. Sin embargo, siempre hay que recordar y tomar en cuenta los puntos que vamos a tratar y las características de nuestro paciente. El apartado del texto que viene de esterilización. Esta esterilización es solo importante mencionarla para conocer que antes las agujas se esterilizaban y pues se usaban diferentes métodos para hacerlo. Generalmente pues sí se usaban guantes, en algunos casos se ponía a hervir la aguja, obviamente esto en agua, en otros se calentaba a fuego y se esterilizaba la punta de la aguja, en otros se colocaba las agujas en alcohol y se usaban estas cámaras como un microondas para meterlas a calor y que se esterilizaban. Esto se sigue haciendo, por ejemplo, en los dentistas. Tienen su camarita donde meten su instrumental, se esteriliza y lo sacan. Actualmente en la acupuntura ya no se usa este tipo de técnica para esterilizar las agujas, ya que nuevamente estas agujas son desechables. Ahora bien, tenemos los métodos de punción de las agujas. La aguja filiforme, que es la que más se usa. Nuevamente les comento, generalmente la toma de esta aguja se va a hacer con la mano derecha en la zona del mango con nuestros dedos pulgar, índice y medio. Y la inserción de esta aguja debe ser de forma rápida,
podría yo decir, precisa. Esto es para no titubear y no generar nuevamente dolor cuando nosotros insertemos esta aguja en la piel. Se pueden usar ambas manos como de apoyo, sin embargo, la que va a introducir la aguja es nuestra mano derecha o nuestra mano predominante, pero si es con cierta fuerza, ya que nuevamente rompemos fibras de la piel, entonces necesitamos ejercer pues fuerza de cierta forma. Y nuestra mano izquierda sería nuestro apoyo por cualquier eventualidad, e inclusive nuestra mano izquierda nos sirve para localizar el punto como marcador. Entonces, en esta imagen se muestra el uso de una sola mano, que también se puede realizar, es con la práctica y no se requiere de la mano izquierda como apoyo. Pero sin embargo, si observan, se están utilizando 3 dedos de apoyo y solamente se agarra el mango con el dedo pulgar y el dedo índice. Y todo va a depender de la forma en que se toma la aguja y de la fuerza con la que nosotros estamos ejerciendo, la fuerza que ejercemos para que esta aguja penetre. Sin embargo, de un inicio nos podemos apoyar de otras técnicas donde vamos a usar ambas manos y nos sirve como apoyo principalmente. Este es un tipo de método para insertar la aguja, en donde se va a ocupar las dos manos. Una mano, que es la predominante, va a tomar la aguja, y nuestra mano izquierda va a ser de apoyo, con nuestro dedo pulgar en la zona, como si nosotros estuviéramos señalando el punto, y al borde de la uña es donde nosotros vamos a insertar la aguja, como si fuera una guía básicamente. Nuestra mano nuevamente predominante va a tomar el mango de la hoja para poderla insertar. Y generalmente este método se llega a ocupar más cuando la aguja es muy pequeña, porque le da como mayor como sostén, digamos, a la uña pequeña, a la aguja pequeña, para que entre sin complicaciones. Ahora bien, tenemos la inserción, y esto es como coordinando ambas manos para que entre la aguja. Se podría decir que aquí lo que hace es que nuestra mano izquierda va a tomar con el pulgar y el índice la punta de la aguja. Se menciona que hay que envolver la punta con un algodón para que nosotros no toquemos la punta. Y justamente pues vamos a introducir la aguja sobre el punto que nosotros hayamos elegido, como si ambas manos estuvieran ejerciendo la misma presión para poder introducir la aguja. Este método en lo particular yo no me acomodo, porque siento que obstruye el que se inserte la aguja de forma natural, por así decirlo. Y aunque vamos a envolver la punta de la aguja con algodón, pues ya estamos como podría yo decir, como infectando la aguja, o poniendo factores que pudieran, no sé, como generar tal vez alguna complicación, no sé. En general no me gusta mucho este método,
aunque se llega a usar cuando la aguja es muy larga, ya que a la hora de hacer como presión en la aguja y la punta se llega a doblar. Entonces, yo a veces lo que hago es más bien tomar el cuerpo de la aguja y no la punta para dirigirla y que pueda entrar. Sin embargo, esto ya también es con la práctica y conforme ustedes se vayan adaptando. En este método, básicamente lo que hace es pellizcar un poco la piel para que nosotros podamos introducir la aguja. Generalmente este tipo de método se usa en puntos ubicados en la cara, y esto es porque en esta zona no hay suficiente tejido y necesitamos de este apoyo para pellizcar la piel, e inclusive que no generemos molestia o dolor en la zona donde nosotros insertemos esta aguja. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra aguja nuevamente de nuestro mango con nuestros dedos pulgar, índice y medio, y nuestra mano de apoyo es la que va a hacer este pliegue o este pellizco en la piel. Lo va a sostener hasta que nuestra aguja entre, y una vez entrando la aguja, nuestra mano que esté pellizcando va a soltar y vamos a dejar ahí la aguja. Ahora bien, está este método que se ocupa generalmente en la zona del abdomen, o cuando hay mucho tejido, cuando hay como estos pliegues que se llegan a formar en esta zona abdominal. Y lo que se trata aquí es que se va a estirar la piel en donde se encuentre o próxima a donde se encuentre nuestro punto, y al estirar la piel nosotros vamos a ocupar principalmente pues nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice con la mano izquierda para que esta piel se tensione, genere o haya más facilidad para que haya una buena inserción de nuestra aguja. Y finalmente, este no viene en su texto como tal, pero tenemos la inserción de la aguja con guía, que en algún momento se las había comentado, y es que lo que vamos a hacer, vamos a quitar simplemente el seguro que viene en nuestro tubito, y vamos a dar un ligero golpe en lo que es el extremo del mango de la aguja. Este golpecito es de cierta forma con una fuerza considerable para que ese golpecito basta para que nuestra aguja quede insertada en la piel. Quitamos la guía y nuestra aguja debe de estar ya insertada. Ahí lo que podemos hacer únicamente es como penetrar mejor la aguja si es que se requiere, o si quedó con ese golpecito se deja y punto. Es nuestra guía, por eso sería como una guía para que podamos insertar la aguja en la piel. Ahora bien, la aguja no siempre se va a insertar de forma recta. También hay 3 tipos diferentes de ángulo, y estos ángulos, así como el elegir el tipo de aguja o la postura, va a depender de las condiciones que tenga el paciente, de las condiciones físicas, de las condiciones clínicas y de algunos puntos que indica así que se inserte de forma de estas 3 formas, como vemos en la imagen de los ángulos. Una que es perpendicular, en donde el ángulo es recto, va a entrar de forma recta. Esta es la forma más habitual para insertar la aguja, y generalmente se va a insertar en la mayoría de los puntos del cuerpo, siendo como los miembros o las extremidades y el abdomen generalmente los más predominantes. Ahora también tenemos el ángulo oblicuo. Este es de 45 grados la inserción, y este va a usarse generalmente
en zonas donde haya mucho músculo o en lugares profundos donde están nuestros órganos internos, como por ejemplo en la zona lumbar sería un ejemplo, y en zonas de la espalda. Y tenemos el ángulo horizontal o subcutáneo, que este va a ser un ángulo de 15 grados y va a ser como muy pegadito a lo que es la piel, como si solamente quisiéramos atravesar como la capa superficial de la piel. Y este tipo de inserciones es mucho más común hacerlos en la zona de la cabeza. Y en estas imágenes se puede apreciar lo que sería el ángulo perpendicular, de forma que la aguja entra recta. Si se aprecia, la aguja como tal no entra recta, tiene un ligero inclinamiento, pero no está tan profundo como los otros ángulos que ahorita vamos a ver. Este de aquí sería el ángulo oblicuo, que es de 45 grados aproximadamente, y desde que nosotros insertamos la aguja se inserta de esta forma, con este ángulo. Y tenemos el ángulo horizontal o subcutáneo, en donde está como muy pegadito a lo que es la piel. Se inserta en algunos puntos especiales o nuevamente dependiendo de lo que se requiera o de lo que se busque tratar en el paciente. Ahora bien, la profundidad con la que se hace la punción o la inserción de esta aguja va a depender de varios factores. Sin embargo, y es importante mencionarles que el cuerpo de la aguja no debe de entrar totalmente. Siempre va a quedar una zona expuesta de cierta forma para que no entre completamente. Nunca, o a mi consideración, nunca debe de entrar completamente el cuerpo de la aguja. Podríamos dejar a lo mejor, no sé, unos 3 milímetros fuera, pero siempre que sobresalga algo del cuerpo de la aguja. Y estas condiciones o las características que van a depender de qué tanto vamos a meter esta aguja, pues una de ellas son las condiciones físicas del paciente. Se menciona que generalmente en los pacientes de edad avanzada solamente se debe de insertar la zona de la punta de la aguja un poquito más allá, pero no más allá, ya que generalmente pues estas personas ya carecen de un ki, de energía, y estas inserciones, si se hacen profundas, pueden llegar a generar como que este ki se vaya. Pero en cambio en las personas jóvenes generalmente esta profundidad sí se puede llevar a cabo. También va a ser característica el aspecto físico de los pacientes en relación aquí si son gorditos, si son flaquitos, si hay obesidad, si hay sobrepeso, porque la obesidad genera más tejido graso y obviamente pues esto puede requerir de que esta inserción sea profunda. En cambio, un paciente delgado pues no vamos a insertar de la misma forma que un paciente con obesidad. Otra característica es la localización de los puntos. Hay puntos que no se pueden o no se deben inclusive de hacer una inserción profunda, y esto es, por ejemplo, las zonas ubicadas en cara, en pecho, en espalda, generalmente en esta zona lumbar o en la zona que abarca de la caja torácica por los pulmones. Debe de ser una inserción superficial. Pero, sin embargo, por ejemplo, en las piernas,
en los brazos, en la zona del glúteo o en el abdomen, sí pudiera llegar a, o si pudiéramos poder insertar esta aguja de forma profunda. Y también pues el estado del paciente. Esto va a depender de nuestros síndromes, exceso de eficiencia, síndrome Yang y Yin. Entonces, si hay un síndrome Yang, lo ideal es que haya una inserción superficial. Si hay un síndrome Yin, entonces nuestra inserción más óptima es que sea una profunda. Nuevamente, esto va a depender de lo que requiere el paciente o de lo que el paciente nosotros detectemos y con ello pues su tratamiento. Entonces, generalmente hay también zonas en donde se menciona o hay como una base en cuanto a la medida que se debe de insertar. Se menciona que en tórax y en espalda no se debe de insertar esta aguja más de 3 milímetros, que es muy poquito, generalmente solamente la punta. Sin embargo, en las extremidades se puede llegar a insertar hasta 10 milímetros y generalmente en pacientes con obesidad, pues la punción tiende a ser más profunda por esta capa de tejido graso que se hace por debajo de la piel. En cuanto a la manipulación de la aguja, o se menciona la aparición de la sensación acupuntural, que es la sensación de que ya está la aguja adentro, hay ciertas manipulaciones que tenemos que tomar en cuenta. Se menciona, previo a esta manipulación, que cuando queda introducida la aguja, lo que sucede en el paciente es que se atrae el ki. Esto es que el paciente puede llegar a sentir hormigueo, pesadez en la zona de la inserción de la aguja, entumecimiento, ligera tumefacción de la zona, y esto es normal. Sin embargo, también se menciona que el terapeuta puede llegar a sentir que esta atracción del ki no se está llevando a cabo, y esto es porque la aguja se desliza, es como si se fuera, como si no tuviera un tope. Y esto es importante porque si el terapeuta detecta esto, no se puede llevar a cabo la manipulación. Solamente cuando haya esta atracción del ki que se menciona, entonces podemos llegar a desencadenar esta manipulación. Y esto el terapeuta lo puede llegar a sentir porque cuando entra la aguja es como si hubiera cierta resistencia o si hubiera como un tope. Ya que lo hagan será mucho más fácil. Pero si no existe esta sensación y si la aguja entra así como si se fuera, como si se barriera, entonces lo ideal es no realizar este tipo de manipulaciones. Podemos hacer algunas cosas respecto a esto, como es dejar la aguja nada más, o podemos inclusive removerla, es decir, retirarla y volver a insertar la aguja. Y esto nuevamente va a depender de la práctica y de lo que el paciente requiera o de lo que estemos haciendo en ese momento en el tratamiento del paciente. Y bueno, dentro de las manipulaciones básicas está el que la aguja penetre y se levante. Esto traducido es, se introduce la aguja de lo superficial a lo profundo y luego de lo profundo a lo superficial, repetido varias veces. Y esto lo que hace es estimular el punto, y este tipo de técnica de manipulación debe de ser de forma como frecuente, pero no tan fuerte, como constante, pero sin ser salvaje de cierta forma.
y solamente vamos a usar nuestra mano predominante. Nuevamente vamos a tomar la aguja de la zona del mango es como meterla y sacarla, sin sacarla, solamente como haciendo lo parecido a sacar la aguja. Ahora bien, tenemos la rotación de la aguja, y aquí lo que se hace es rotar la aguja. Aquí yo me guío en relación a las manecillas del reloj, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y esto va a depender nuevamente de lo que se requiera o lo que se quiera efectuar hacia el paciente, lo indicado o el tratamiento que estemos realizando. Este tipo de rotación debe de ser de forma constante y como si, digamos que no es girarla 360 grados, sino como llegáramos a los 180 grados y volvemos a repetir. Para que esto también no implique que haya como complicación el que la hoja quede atorada, que eso sí se puede llegar, y inclusive se llega a dar mucho con la manipulación de la rotación de la aguja. Sin embargo, no pasa nada. Ahorita vamos a ver lo que se tiene que hacer si es que esto llega a suceder. Y existen los métodos auxiliares. Estos métodos auxiliares consisten, uno de ellos es en rascar básicamente lo que es el extremo de la aguja o en base a lo que es el mango, como si quisiéramos sacarla, pero solamente como un rascado, dándole cierta como vibraciones, que no es vibrar como tal, pero esto, el rascado que se hace es sobre recargando el mango de la aguja en nuestro dedo pulgar y con nuestro dedo medio haciendo este tipo de rascado de abajo hacia arriba de forma repetida, y generalmente esto lo que hace es como fortalecer la reacción que tiene la aguja, como si estuviéramos estimulando el punto que se requiera en ese momento. Otra manipulación es dar papirotazos, que en realidad serían como pequeños golpes en el extremo de la aguja, y es con movimientos suaves. Esto es como para hacer como que despierte el punto, y lo que se hace con esto es como atraer a lo que es el ki, de forma que el cuerpo de la aguja vibre, y nuevamente esto de como resultado una tonificación. Y también existe la otra manipulación, que es o lo que se hace es que vibre la aguja, y esto es que se va a sostener la aguja con los dedos nuevamente pulgar, índice y medio de la zona del mango, y se efectúan ligeros movimientos de penetración, rotación y extracción al mismo tiempo, o de forma seriada, como si fuera un círculo. Penetra, se rota y se extrae. Y esto lo que genera también es que se fortalezca la reacción que tiene la aguja en el punto o en la inserción que estemos realizando. Ahora bien, los métodos de tonificación y dispersión, ¿en qué momento se usan? Se hablan de ciertas características, sin embargo, esto también va a depender de lo que se requiere. Es decir, el método de tonificación generalmente se va a ocupar en síndromes de tipo Shu, que son deficiencia, y el método de dispersión se va a ocupar generalmente en síndromes de tipo Shu, que es exceso. Esto nos da como resultado que lo que hace la tonificación es activar al cuerpo, activar los factores antipatógenos, estimular las funciones debilitadas.
Y el método de dispersión lo que hace es eliminar los factores patógenos y recuperar ciertas funciones que están disminuidas para ayudar a normalizarlas. La tonificación y la dispersión generalmente nos van a ayudar muchísimo a regular lo que son las funciones de los Sanfu y a mantener un equilibrio entre lo que es el yin y el yang. Entonces, la tonificación nos ayuda a recuperar un estado débil. Por ejemplo, recuperar lo que es el yang en general. Como ejemplo. Sin embargo, podríamos mencionar que las condiciones del organismo, el estado que tiene este organismo, el paciente como tal, es lo que nos va a dar la pauta para decidir qué es lo recomendable, qué requiere, si necesita tonificar o dispersar. Y entonces eso es lo que haríamos o lo que aplicaríamos como tal. Ahora bien, las manipulaciones al punzar la aguja generalmente son forzosas de cierta forma, porque esto nos ayuda a promover o darle como un plus a esta inserción de esta aguja para dar este efecto ya sea de tonificación o de dispersión, aunado o dirigido hacia el resultado que queremos aplicar con esta manipulación o esta técnica que nosotros podemos aplicarle al paciente. Y ahorita en una tabla vamos a ver este tipo de manipulaciones, ya sea de tonificación o de dispersión, y cómo es que se realiza según las características. Entonces tenemos en estas columnas el método que es tonificación y dispersión, y en las filas el cómo, o más bien las manipulaciones que vamos a hacer. Entonces, si nosotros queremos tonificar con la manipulación de levantando, introduciendo la aguja, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir esta aguja con fuerza, levantarla con suavidad y con poca profundidad. En cambio, si lo que queremos hacer es dispersar, vamos a introducir la aguja con suavidad, levantarla con rapidez y fuerza y con mucha profundidad. En la manipulación de rotar la aguja, si nosotros queremos tonificar, lo vamos a hacer con poca intensidad y frecuencia. Y si queremos dispersar, entonces lo vamos a hacer con mucha frecuencia, intensidad y fuerza. El método de rapidez y lentitud, lo que vamos a hacer es en la tonificación introducir la aguja con lentitud, hacer poca rotación y extirparla con rapidez, sacarla rápidamente. En cambio, si lo que queremos hacer es dispersar, vamos a introducirlo rápidamente, vamos a hacer muchas rotaciones y la vamos a sacar de forma despacio, cerrando y abriendo el agujero. Esto quiere decir que vamos a dar masaje en lo que es el agujero al sacar la aguja. El agujero es como en la zona en donde vamos a insertar esta aguja, y en la dispersión vamos a abrir más el agujero moviendo la aguja al sacarla. Ahora bien, en dirección a las rotaciones derecha, izquierda, izquierda, derecha, lo que vamos a hacer es que si queremos tonificar, vamos a dirigir la punta de la aguja en dirección del sentido de la corriente del meridiano y la vamos a introducir la aguja al expirar del paciente y la vamos a sacar al inspirar. Si queremos dispersar, vamos a dirigir la punta de la aguja en dirección contrario al sentido de la corriente del meridiano y vamos a introducir la aguja al inspirar y la vamos a sacar al expirar.
Y si queremos hacer tonificación y dispersión al mismo tiempo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a introducir esta aguja a una cierta profundidad, vamos a levantarla, vamos a introducirla, la vamos a hacer rotar con velocidad y fuerza media, y luego que nosotros detectemos o que el paciente nos diga de la aparición de este ki, entonces vamos a sacarla. Nuevamente repito, si no hay esta aparición del ki, lo ideal es no hacer manipulaciones, de cierta forma, porque no nos serviría de nada, estaríamos como haciendo un trabajo en vacío, y pues este no es el objetivo de la terapia o de la acupuntura. En estas imágenes se observan como generalidades de lo que son las manipulaciones. En la imagen de su lado izquierdo está lo que sería la manipulación del papirotazo, que es como un golpeteo. En la del medio, más o menos rotación, y en la del extremo derecho es levantar e introducir, es meter y sacar la aguja. Pero bueno, esto lo vamos a observar mucho mejor en la práctica. Ahora bien, la retención y tracción de la aguja. Esto es, después de introducir nuestra aguja, se va a quedar ahí por algunos minutos. Y para estimular o hacer las manipulaciones, pues en general lo que se requiera en estos puntos donde introducimos nuestra aguja. Y esta aguja se va a quedar ahí por el tiempo que se decida. Generalmente se habla de 10 a 20 minutos, pero esto se puede extender dependiendo de lo que se requiera, ya que se menciona que en enfermedades crónicas este lapso puede durar más si así se requiere, y también se menciona que para casos agudos se puede quedar ahí la aguja hasta horas. Entonces esto nuevamente va a depender de lo que requiera pues el paciente. Y la retirada de la aguja, que es básicamente cuando sale la aguja, esta se va a hacer de forma suave, inmovilizando la zona próximo al punto. Esto es con nuestros dedos pulgar e índice de la mano izquierda, como para detener un poco lo que es la piel, y que esto nos ayude a extraer de forma más fácil la aguja. Una vez que se retire, podemos sellar de cierta forma este punto, y esto es con una bola de algodón, porque inclusive algunos puntos pueden llegar a sangrar, no todos, pero bueno, tener nuestra bolita de algodón, únicamente hacemos ligera presión y retiramos. Y es importante hacer, así como si fuera una cirugía, hacer nuestro conteo de agujas. Si al inicio nosotros colocamos 6 agujas, pues cuando nosotros extraigamos esas agujas tenemos que tener 6 en nuestro conteo. Entonces solamente es importante mantener este dato para que las mismas que nosotros introducimos son las mismas que nosotros vamos a retirar. Esto y este tema o este apartado es importante, que es el tratamiento y prevención de los posibles accidentes que se pudieran llegar a suscitar durante la terapia. Generalmente este tipo de accidentes creo yo que no se llegan a dar con tanta frecuencia, pero sí es importante pues tratar estos puntos para evitar que inclusive lleguen a suceder. Y uno de ellos es la negligencia en la aplicación de la acupuntura, es decir, a lo mejor alguien que no sabe introducirlas de forma adecuada, o que hace manipulaciones de forma indebida, o manipulaciones que tal vez ni existan.
La otra es no conocer las contraindicaciones de la acupuntura, que en algún momento las hemos mencionado, la falta de destreza en las técnicas y bien la equivocación en la localización de los puntos en la anatomía corporal. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, obviamente para evitar este tipo de accidentes que pueden llegar a suceder. Y dentro de algunas complicaciones que se pueden llegar a dar dentro de pues la aplicación de estas agujas, una de ellas es el desmayo. Y este desmayo pues usualmente puede llegar a darse porque el paciente está nervioso, porque el paciente está débil, porque hay una postura inadecuada o porque puede llegar a sufrir ese paciente una isquemia cerebral, que es como un pequeño infarto en el cerebro, o bien un manejo inadecuado que tenga el terapeuta para hacer todo como el procedimiento de la técnica, de la manipulación, en fin. Y bueno, las manifestaciones generalmente pues van a ser fatiga, mareo, que se empiece a sentir con este vértigo, esté intranquilo, que tenga una respiración como corta, inclusive frecuente, que haya náuseas, que se vea muy pálido, que haya una transpiración fría, que su pulso esté muy débil, que esté frío en las extremidades, que haya baja presión, lo que es hipotensión. Y como consecuencia de todo esto, puede llegar a pasar que el paciente pues tenga una incontinencia urinaria de heces y como consecuencia pues la pérdida de la conciencia en sentidos o en casos ya muy graves. El tratamiento aquí va a consistir, es que si ya estamos con la aplicación, si ya se han insertado agujas, lo que se va a hacer es, se van a retirar estas agujas, lo que se va a hacer es que se va a colocar al paciente en decúbito ventral con la cabeza abajo y abrigarlo, quiere decir que lo ideal es que sus piernas estén por arriba de la altura del corazón. Se puede dar agua tibia, un poco de azúcar y hay algunos puntos que nos pueden ayudar para recuperar rápidamente la conciencia en el paciente, que son puntos en los meridianos de Dumai, Renmai, estómago y pericardio, que estos lo que hacen es como si le prendieran pila a su energía para que reaccione rápidamente y ya vamos a verlos mucho mejor estos puntos, pero son puntos que nos pueden ayudar. Aquí la prevención para que esto no llegue a suceder, pues una es que hayamos o tengamos la postura correcta en nuestro paciente y que no podemos aplicar agujas en pacientes que tengan hambre, que lleven muchas horas de ayuno o bien que estén muy fatigados, cansados, como con la pila baja o desvelados, porque puede llegar a presentarse pues esta pérdida de la conciencia. Otro tipo de complicaciones es la aguja atascada. Quiere decir que la aguja, por más que la queremos sacar, pues no salga. Y esto puede ser a consecuencia de que haya muchas contracciones musculares en la zona de la inserción de la aguja o bien, como les mencioné, que las rotaciones de esta aguja, de la manipulación, haya sido muy grande y muy continuas y lo que se hace por debajo de la piel existen muchos nervios y estos nervios lo que hacen es como en abrazar a la aguja, lo que va a impedir que salga esta aguja. Y aquí lo que podemos realizar es que se relaje al paciente. Si está muy nervioso, también puede llegar a generar que estas contracciones musculares se lleven a cabo. Rotar la aguja hacia el otro lado, al lado contrario de lo que hemos a lo mejor estado rotándola,
o bien hacer masaje en los músculos afectados como alrededor de la aguja, en las zonas contiguas, o bien pinchar una zona contigua. Esto lo que hace es liberar esa contracción y podremos extraer la aguja. Como prevención, pues si nos tratamos a un paciente muy nervioso, que está preocupado porque van a insertar agujas, entonces es platicar con él, explicarle, darle seguridad y tranquilizar al paciente. Es importante tratar de evitar a toda costa los tendones porque es mucho más fácil que ahí se atore la aguja, y no rotar demasiado ni a un solo lado la aguja porque nuevamente enrosca, la abraza y no va a permitir que salga esta aguja. La aguja doblada, esto puede deberse a que haya una mala técnica, a que nosotros toquemos tejidos duros que ocasionen que haya doblez de esta aguja, o un manejo inadecuado que tenga el terapeuta para las manipulaciones. Lo que hay que hacer, el tratamiento es, ya no vamos a introducir esta aguja ni hacerle ninguna manipulación, y necesitamos retirarla siguiendo el curso de este doblez que se tenga en esta aguja. Tenemos que poner al paciente en posición original si es que ha cambiado de posición o si lo hicimos cambiar, y lo que no debemos de hacer es retirar de una forma forzada. Quiere decir que si aparte de una aguja atascada existe una aguja doblada, no lo debemos de hacer de una forma forzada porque pues podemos inclusive ocasionar que se rompa, y obviamente pues es una complicación un poquito más grave. Dentro de las prevenciones pues es las técnicas dominadas del terapeuta. No moverse mucho durante el tratamiento, al menos que obviamente pues esté supervisado, que nosotros lo estemos viendo, que sepamos que hacia donde se va a rotar no tiene ninguna aguja y puede condicionar a que esta aguja se doble. No tocar ni presionar la aguja, al paciente hay que avisarle y corregir de forma oportuna este tipo de condiciones que se pueden llegar a presentar para evitar este tipo de complicaciones. Y bien, tenemos la aguja rota, que creo que es la más extrema, y esto puede deberse porque la base esté oxidada de la aguja, porque haya una inserción completa de nuestra aguja, que les mencioné que nunca se debe de insertar el cuerpo de la aguja completamente, porque haya contracciones musculares muy fuertes, porque se haya dado un cambio de posición del paciente, haya estado en una zona que choque o que aplaste y que eso nos conlleve a que se rompa, o bien por no tratar oportunamente los dos casos anteriores, que es la aguja atascada y la aguja doblada. Lo que se debe de hacer, o el tratamiento bien, es pedirle al paciente que no se mueva, tratar de relajarlo, que no se estrese aún más, quitar el extremo que se rompió, si es posible sacarlo con pinzas, y si no, lo ideal, y si ya no la vemos y no la encontramos, rápidamente se le pide que vaya a sacarse unos rayos X y que acuda con su médico más cercano para que se ayude a extraer este tipo de agujas. Hay que cuidar ciertos detalles. Nunca he visto un caso de estos, espero pues no encontrármelo, pero sí es importante estar al pendiente de estas agujas que nosotros le apliquemos a nuestros pacientes. Y como puntos de prevención, pues examinar las agujas para que estén en buenas condiciones. No introducir nuevamente todo el cuerpo de la aguja, y de forma oportuna extraer si se encuentran agujas atascadas o dobladas. La imagen que tenemos en la zona inferior es de un caso de una paciente, y de casos muy extremos en donde tenía ya dolores en las articulaciones, en la rodilla, etcétera, y un terapeuta
le dijo que sí permitía la inserción de muchas agujas, iba a aliviar este dolor y esta molestia en su articulación. Claro que pues nada de esto iba a pasar, porque al tener un cuerpo extraño, el cuerpo va a reaccionar, y puede reaccionar de diferentes formas. Pudiera generar un absceso, una infección no solamente en la zona, sino general en todo el cuerpo, lo que nos puede llevar o conllevar a sepsis, y bueno, es una complicación muchísimo más grave. Entonces, si a lo mejor nos preocupamos por una aguja, o si estamos observando una, no podemos desatender las demás. Necesitamos estar pues revisándolas continuamente. No es nada más insertar las agujas, dejar ahí el paciente y listo. Siempre tenemos que estar al lado de él para que evitemos ciertas complicaciones que sí se pueden llegar a presentar. Y también, como una complicación, puede presentarse hematomas. Generalmente estos se llegan a dar porque hay una lesión en el músculo, o bien lesión en los vasos sanguíneos, que pinchamos a lo mejor un vasito, y pues esto nos va a conllevar, es probable, a un hematoma. Puede ser que sea un hematoma muy pequeño y que no requiera de un tratamiento en específico. Sin embargo, si se presentan hematomas mucho más grandes e inclusive dolorosos, entonces inicial e inclusive si notamos que ya está formándose cuando la aguja está dentro, lo que hay que hacer es retirar la aguja. Si al retirar la aguja y con el paso a lo mejor de estar retirando las demás agujas, o el paciente está vistiéndose, etcétera, y notamos que se forma un hematoma, lo que hay que hacer inmediatamente es colocar una compresa fría. Posterior a esto, entonces vamos a comenzar con compresas calientes y hacer masajes suaves para que se vaya diluyendo. Aquí lo que sucede es que se rompen los vasitos, es como sangre que sale pero por debajo de la piel, y se generan estos hematomas, que son básicamente moretones. En la prevención, pues es también la calidad de las agujas, ver que estén en buenas condiciones, y claro, pues evitar los vasos sanguíneos para que no se rompan y pues no formen este tipo de lesiones. Y ahora bien, las precauciones en la acupuntura o de la acupuntura. Quiere decir que puntos importantes en donde no vamos a usar acupuntura. Y esto es en pacientes que estén fatigados, cansados, desvelados, con hambre o muy nerviosos. No aguja. En pacientes embarazadas, porque hay puntos que pueden llegar a desencadenar pues un trabajo de parto o un aborto. Se menciona que en las pacientes embarazadas que tengan menos de 3 meses, lo que se va a evitar es insertar cualquier punto de la parte inferior del abdomen. Y si son si estas embarazadas tienen más de 3 meses, entonces lo que hay que evitar son puntos en las extremidades. Sin embargo, y con las embarazadas siempre hay que tener mucho cuidado, e inclusive cualquier tipo de terapia que se le dé, porque no solamente vamos a estar tratando a la mujer, sino está el bebé. Entonces, eso es con muchísimo cuidado. Lo otro e importante es en los bebés. Nunca, nunca, nunca vamos a picar en la zona del cráneo, en la zona parietal, donde están estas fontanelas, porque podemos ocasionar daños inclusive al cerebro. Y esto pues nos puede llevar o conllevar a complicaciones bastante serias. Evitar vasos sanguíneos. Por ejemplo, hay puntos que están cerca de, en la zona del cuello, de la carótida. Necesitamos por eso conocer bien en dónde están localizados los puntos para evitar
pues picar este tipo de vasos sanguíneos. No vamos a hacer punción en pacientes que sufren de hemorragias espontáneas o con problemas de coagulación, porque obviamente pues un tipo de hemorragia, aunque muy mínima, es decir, esta inserción que hacemos de esta aguja tan pequeña y tan delgadita, pues como podríamos considerar que haya hemorragias, ¿no? Pero sí se puede llegar a dar. Entonces, pacientes con este tipo de problemas está contraindicado la acupuntura. También debemos de evitar pacientes que tengan zonas infectadas, que tengan zonas ulceradas, que haya tumores o cicatrices. Nunca vamos a hacer inserción de agujas en este tipo de zonas o lesiones. Y es importante cuidar órganos vitales, en donde no vamos a hacer tampoco inserción, ni punción, ni nada. Y estos órganos, entonces es en la región ocular, no se va a hacer inserción de aguja, o se dice que se prohíbe hacer inserción desde la 10ª vértebra torácica hacia el 8º espacio intercostal, en la línea media axilar, en el 7º espacio intercostal y en la línea media del esternón. Estos puntos se podría decir que están contraindicados. Hay que cuidar mucho de la zona del hipocondrio y de la zona renal, porque aunque la aguja filiforme, que es la que más usamos en pacientes con una constitución física media, no podríamos llegar a generar un daño, es importante pues estar como previniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas zonas. También es cuidar los puntos en las zonas en el abdomen, obviamente porque en nuestro abdomen está la mayoría de nuestros órganos y es de vital importancia que cuidemos esta zona. En la sínfisis del pubis, y cuidar los puntos en el cuello por la irrigación que se tienen y las arterias. Entonces esto es muy importante, así como cuidar la zona si se llega o necesitamos puncionar en la zona de la primera vértebra lumbar. Es importante cuidar estas zonas, muy importante. Y hasta aquí concluimos este tema de las técnicas, las agujas. Sé que con la práctica va a quedar mucho más claro, sobre todo la inserción y ciertas manipulaciones. De todas formas, cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenme, no pasa nada. No pasa de que hagamos la duda más grande. Y vamos a seguir viendo acerca de algunos otros métodos que tal vez no son tan frecuentes, pero que tenemos que conocer. Los mismos que veremos en la práctica para que queden mucho más claro este tema. Y bueno, solo las dejo con este pequeño frase que dice: cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuantas más cosas aprendas, a más lugares viajarás. Que tengan un lindo fin de semana y estamos en contacto. Cuídense mucho.